Soy pastor. Ah, ok, te subo, te subo. ¿Dónde estás? Envíame tu solicitud, ¿Quién nos está enviando solicitudes ahí? ¿Eh? Pero bien, vamos a subir al pastor. Voy a apuntar tu nombre, yo soy muy malo para memorizar los nombres, hermanito, Sí, disculpará. señor. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo me le va? Buenas noches. Disculpará, rarme, como dicen aquí este. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Usted me dice que es Amén. pastor adventista, ¿no? Sí, señor. Julio González. Hoy, para Julio mí un González. gusto, siervo. Julio, ¿no? Sí, Julio, señor. Julio Julio. González. Muy bien, Julio González. Bueno, pastor, Eh, Ujú. Sí, le comento, ok, como usted sabe, de pronto debe conocer nuestra iglesia. Yo soy venezolano. Allí estuve trabajando en dos asociaciones en Venezuela, pues por motivos de pandemia y bueno, palabras que no puedo mencionar en estos medios, pues tuvimos que salir. Mi esposa se enfermó, estuvo bastante grave. De hecho, en la asociación donde nosotros estuvimos trabajando, fallecieron dos esposas de pastores y bueno, en esa fila iba mi esposa, así que tomamos la decisión de irnos a San Antonio del Táchira y estuvimos con mis padres. Ella se recuperó y bueno, vinimos aquí a Colombia. Estamos ahora en Colombia. Ahorita no Colombia. estoy ejerciendo. Sí, no estoy ejerciendo ahorita el ministerio, puesto que aquí, pues, usted sabe que para nosotros los extranjeros, aún así la iglesia adventista pues tiene sus requisitos, ¿no? Para ingresar al ministerio, más que todo en la parte judicial y bueno, todo lo que tiene que ver en esa parte legal. Así que ahorita soy profesor de inglés y bueno, en mis tiempos cuando estuve en la universidad tuve que trabajar, tuve que aprender el hebreo griego para poder vivir, ¿no? Bueno, Oh, le comento, qué pastor, esto es un interesante. resumen para que sepa quién soy, ¿no? Y tenga en cuenta esa parte. Quiero comentarle con respecto a lo del diezmo. Eh, no sé si usted sabe, nosotros los pastores adventistas tenemos una forma de ser en este sentido como teólogos, y es que nosotros tenemos libertad de estudiar, libertad de poder adquirir conocimiento. Sin embargo, hay una cosa que como que nos bloquea o nos impide un poco acceder al conocimiento o llevar el conocimiento a la feligresía, y es que tenemos nuestros líderes, ¿sí? Tenemos una organización donde se cumplen ciertos requisitos para estar en él, hablándolo de manera pastoral, ¿no? Ministerial. Eh, para mí, como lo hemos visto también muchos otros pastores que de pronto usted conocerá, hemos entendido muy bien lo que es el diezmo. Y realmente el diezmo es algo, es una costumbre que se vivía en mucho tiempo antes. En el Antiguo Testamento no se mencionaba o no se menciona la palabra diezmo propiamente que fuese de una iglesia. Era un tributo, algo similar a un sistema tributario que se hacía hace mucho tiempo antes de la fundación de Israel. Perfecto. Em, sí, es un sistema tributario, incluso en muchos textos ugaríticos se conoce como décima parte. Pues ese ya ha sido esa idea. Solo que cuando llegamos ahora al tiempo de los hebreos, entonces Dios toma esa misma idea. No es que la haya tomado directamente de un ser humano haya tomado, no, sino que ya el pueblo hebreo sabía de lo que era esto, y Dios dice, pues ustedes tienen que dar ahora, ¿sí? Como parte de un servicio. Tenemos allí a los levitas están trabajando para el santuario, ellos no están trabajando en otra cosa, y ustedes tienen que darles a ellos, y ellos se encargarán de distribuirlo al pueblo, a las viudas, huérfanos, y para ellos el mantenimiento de su sustento propio y del templo, etcétera. Em, yo como pastor adventista eh, considero y creo que el diezmo en el Nuevo Testamento no es mencionado como es mencionado en el Antiguo Testamento.
¿Por qué? Porque sencillamente el diezmo ya no es vigente en el Nuevo Testamento. Eso para muchos no sé si hay algún adventista aquí en nuestro medio, en este live pastor. De pronto se arrancarán los pelos de la cabeza al yo decir esto siendo Me adventista, imagino pero que sí hay. realmente es así. Sí, realmente es así. Y pues no deberían espantarse porque eso son cosas que de hecho muchos pastores de la iglesia también lo han predicado dentro de la iglesia adventista. A Y ver, generalmente paremos un momento, no, Julio. Tú sí, estás diciendo que dentro de la iglesia adventista hay pastores aparte de ti que no solo no sí, creen que el diezmo no es vigente, sino que también lo enseñan. sí, señor, sí, ¡Wow! señor. ¿Qué sucede con eso? Lo que pasa es lo siguiente, pastor. De pronto no ha conocido esta parte de la iglesia adventista. Mm, yo he conocido muchos pastores que así lo enseñan. O sea, es algo que no es vigente. Sin embargo, la iglesia adventista absorbió el diezmo como parte de su funcionamiento económico para poderse sostener. La iglesia adventista tiene hospitales, la iglesia adventista tiene clínicas, tiene lugares, no sé si usted conoce, hay lugares de sanatorios, son lugares que apartados donde llevan a la gente a tratamientos, ¿sí? Muchas cosas de estas que debe funcionar. Entonces, la iglesia adoptó, tomó el principio del diezmo del Antiguo Testamento, como lo conocemos con la tribu de Leví, todo lo que tenía su enseñanza, y la adopta ahora pues para poder sostener una gran variedad de servicios que damos, no solamente por predicar en la iglesia, sino también tenemos colegios y bueno, todas esas cosas que requieren de un financiamiento. ¿Qué sucede? Generalmente nosotros como adventistas, lo digo por algunos, no por todos, porque sí hay pastores que sí enseñan también de que el diezmo es obligatorio y que si usted no da el diezmo usted se va a perder. Claro. Yo principalmente y muchos otros de mis compañeros también hemos predicado, ¿sí? Acerca del diezmo. Si usted no da el diezmo, pues no se va a perder. ¿Por qué? Porque no está vigente, solo que como institución cristiana, pues adoptamos eso para poder sostener a la iglesia. ¿Listo? Ese es el punto en cuanto a lo que nosotros tenemos en mente. Sí sé de pastores y conozco muchos pastores que también condenan a una congregación por no diezmar, por no hacerlo. Sí, pues eso ya de pronto es como el entendimiento de cada uno de ellos. Como le digo, pastor, en la iglesia tenemos ese libre albedrío de creer, por supuesto, con Este, tal y mi no hermano, me mi hermano saques a la Julio, gente de la iglesia, pues todo está bien. la, Sí, a mí me surgen varias preguntas, interrogantes que yo podría hacer, pero quiero comenzar primero. Cuando aquí has subido más de un adventista que es anciano, que tiene 20, 30 años y confiesan lo mismo que tú me estás diciendo. De hecho, yo he tenido varias llamadas de pastores adventistas que me llaman y me dicen, internamente, nosotros no creemos en la vigencia del diezmo, pero tal como tú dices, nosotros estamos, si yo empiezo a predicar esto, yo probablemente pueda perder mi trabajo y con toda sinceridad me lo dicen. Me explico, ¿no? sí. Pero Ujú. mayormente cuando hay personas que suben aquí y hacen ese tipo de confesiones, hay mucha gente que escribe y como tú verás en los comentarios, están diciendo, él, o sea, para usted, no es pastor adventista y probablemente te tachen de que ni siquiera eres adventista del séptimo día. ¿Cuál sería la prueba para que tú puedas decirnos que en realidad eres un pastor adventista? Porque cualquier hombre puede subir aquí y puede decir, yo soy un adventista y no puede hacerlo. Sí, claro, sí. Bueno, empezando por el título, mi título de licenciado en teología en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela, egresado del 2015, por allí estuvimos en San Cristóbal, mi recorrido, no sé si alguno casualmente de los que estén por allí ya me reconozca. Bueno, y evidencias, pues números de teléfonos, tengo todavía los contactos de pastores, buenos amigos míos, que hoy ya son presidentes de asociación, presidentes de unión.
Bueno, el presidente de Unión no es directamente muy amigo mío, pero sí el secretario, el tesorero. Muchos contactos que, bueno, pastor, de pronto esto usted puede corroborar sin ningún problema. Conozco el manual de iglesia, conozco los reglamentos de la DIA, de la División Interamericana, que es en este caso mi región, la división a la que pertenezco. Por allí vi un comentario en que por eso no soy pastor. No. No, es que es cierto, Eh, eso es lo que mucha gente dice cuando uno viene sí, y acá, entonces dice, no, eso de pastor, y ese ya lo sacaron, o sea, ¿me entiendes, no? Pero sí, en bueno, fin, gracias a Dios, pastor, lo que pasa es que le voy a decir algo. Mientras que usted en la iglesia adventista, ¿cómo le digo? La iglesia adventista no tiene problemas en no enseñar acerca del diezmo o de enseñar de que el diezmo, no, porque precisamente eso es lo que hacemos la mayoría, enseñamos, pero lo que es que adaptamos el sistema de diezmo, lo podemos llamar como quiera. En 20, 30 años la iglesia lo puede llamar, ya no lo llama diezmo, ahora qué le llamará, no sé, no se me ocurre nada. sí, pero Pero a mí me hubiese gustado que desde un comienzo, o sea, desde un principio, yo como dije así, mira, ve, y yo estoy hablando, al parecer Julio, Pastor Julio, sí. te ves una persona muy culta, muy leída, porque estás mencionando ciertas cosas que solamente llega a mencionar una persona que ha estudiado. Y si tú has estudiado el punto histórico de la iglesia primitiva, te darás cuenta que la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos confiesa claramente diciendo, nosotros no nos sostenemos del diezmo porque simple y sencillamente el diezmo no es parte de, de, de nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro sustento, que ese Sí. sustento del diezmo era para los levitas. Nosotros vivimos como lo estableció Cristo, dicen, y apelan a Cristo, no pongas voz al árbol que trilla, ¿verdad? Lo que Pablo dice, yo aprendí del Señor, el obrero es digno de su salario. Y el único que dijo el obrero es digno de su salario es Cristo. Entonces, Pablo Ujú. citando a Cristo menciona que el obrero es digno de su salario y esto es lo que la iglesia tiene como sustento Base. en los primeros 3 siglos. Pero aquí viene Ujú. una cosa interesante. A principios del cuarto siglo, la iglesia católica, que empieza a tener muchos obispos en diferentes regiones, sitios, dice, ¿por qué no hacemos que retorne el diezmo, pero el diezmo de manera voluntaria? Les invitamos para que Ujú. podamos sostener a nuestros ministros, háganlo de manera voluntaria. Sí, es de Entonces, manera voluntaria. cuando digo esto yo ahora, para mí fue una buenísima idea que hizo la Iglesia Católica en el cuarto siglo, porque estaba invitando a la gente a diezmar para que ellos puedan sostener, para que haya entradas para sostener, y con sinceridad, mucha sinceridad ahí, el decirlos, no está vigente, no tenemos el diezmo nosotros como sustento, pero ¿por qué no involucramos el diezmo como un punto de ayuda para el sostén Sí. del ministerio? Pero el problema fue que en el siglo VI, en el siglo VII, la Iglesia Católica, que comenzó a invitar al principio, ahora ya no, ahora dice el concilio de Tours, el concilio de Macon, dice, ahora el que no diezma, escucha bien, Ujú. es maldito, porque lo dice Malaquías. Ahora el que no diezma va a ser, como lo acordó el concilio de Trenton, también lo mismo, será excomulgado. Eso dice el concilio de Macon, el concilio de Tours, Sí. que sería Ujú. excomulgado la persona. Y las personas que no diezmaban a partir del tiempo de Carlomagno en la Iglesia Católica, Ujú. no le daban la Eucaristía, no le bautizaban a los hijos. Cuando una persona moría, se negaban a hacerle la misa. O sea, prácticamente les trataban como pecadores por una ley que al principio se la tenía abolida, ahora la reviven como vivo. Entonces, termino con esto para que Sí. continúes. ¿Por qué la iglesia adventista no hizo lo mismo? Hubiese dicho, ¿saben qué? Al principio, año 1863 en adelante, dicho, ¿saben qué? Porque hasta donde yo sé, al principio la iglesia adventista no pedía el diezmo. Esto ya lo hizo en el camino, en una reunión, acordaron hacerlo. Sí. Pero en Ujú. esa reunión debieron decir, ¿sabe qué? El diezmo no es vigente. El diezmo no es vigente, simple, porque no hay pruebas ni bíblicas ni históricas de que es vigente. Se ve que está colocado como una imposición de la Iglesia Católica, pero abramos la puerta como la iglesia del cuarto siglo que dijo diezmen los que pueden, traigan y diezmen porque Ujú. vamos a sostener de manera voluntaria.
yo no estaría en contra de ese diezmo porque no hay ninguna mala intención ni tampoco hay una mentira, un engaño de por medio. El problema, Sí, yo creo que es cuando surge, discúlpame, que tú eres adventista, los libros de la sí, señora White. Los libros de la señora White empiezan a decir que el que no da el diezmo está bajo maldición. Entonces, mira, ujú, no sé si tú lo crees, no lo sé, pero a partir de ahí, todo adventista que cree que la señora White es inspirada por Dios, tiene que dar el diezmo sí o sí, porque lo está diciendo sí. Dios mismo a través del espíritu de profecía que no puede rechazarlo. No sé si Sí, me dejo entender, Julio. Y ahí sí, sí, entiendo. para mí ahí se fue como quien dice, ahora la iglesia tiene la potestad de señalar y decir, el que no cree en esto no es adventista, y el que no, Sí, y como ella dogma dijo que el papal. diezmo es el que no del diezmo el que no del diezmo es un ladrón. Entonces te están amenazando como, como si fuese la misma Biblia. ¿Por qué? Porque consideran a esto como inspirado también por Dios. Entonces, yo no tengo ningún problema porque para mí esto es inspirado. Para mí esto es un Sí, sí. comentario bíblico. Para mí este es un comentario bíblico. Como otro comentario bíblico, ¿me entiendes? Es desde mi perspectiva. Sí. No sé cómo tú, si tú me dices que el diezmo no es vigente, de una manera inconsciente me estás diciendo que también no crees como inspiración de estos libros, o podrías tú aclararme esa parte, por ejemplo. No, lo que pasa, pastor, es lo siguiente. Muchos adventistas se han ido al extremo a creer que Elena White es un libro más de la Biblia. Es un libro más de la Biblia que directamente ha sido inspirado por Dios. Lo que no saben, y yo les invito a nuestros hermanos, que yo sé que hay muchos hermanos que también conocen lo que yo conozco, porque como le digo desde un principio, nadie nos impide a nosotros los adventistas a indagar, a curiosear, a revisar, a estudiar y a comprender. La idea es que todos lleguemos a un mismo objetivo, pues así lo dice la Biblia, ¿no? Todos tengamos el mismo espíritu. Pero lo que sucede con Elena White, pastor, es que sí entendemos por un principio de que ella recibió visiones de Dios, según lo que ella ha manifestado, visiones de Dios. En esas visiones no habla sobre teología, no comenta sobre teología precisamente. Las visiones que ella tiene son más visiones aplicadas a la vida cristiana. Ella tuvo visiones, por ejemplo, según lo que comenta Elena White, visiones donde ella estuvo en el cielo y allá había un ángel con una tarjeta dorada, donde el único que entraba era el que tenía esa tarjeta dorada. Eso está en primeros escritos, no sé si de pronto usted lo ha leído. Son La verdad, visiones no, no, que mi hermano. ella, sí, bueno, en primeros escritos está. Eso es algo impresionante, muy bonito, pues, sí, hasta donde uno puede alcanzar a decir, eso lo vio ella, ¿no? También ella tuvo la visión de esa escalera grande donde ese camino donde muchos adventistas se caían y bueno, un pequeño pueblo era el que pasaba. Las visiones de ella no eran doctrinales. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos adventistas creen que lo que ella enseña como doctrina es visión y no es así. Ella tenía a sus demás teólogos, Joseph Bates, Guillermo Miller, entre otras personas, Irán Edson, quienes sí eran teólogos, pero no eran teólogos adventistas, pues en ese tiempo no existía la iglesia adventista. En ese tiempo habían presbiterianos, bautistas, metodistas, de los cuales ellos trajeron sus creencias a núcleo. Se reunían para estudiar, para revisar, y bueno, en oración ellos creían que eso era palabra de Dios y así lo colocaban. Por eso es que en Elena White encontramos muchas cosas de lo que hoy en día la ciencia puede contradecir. La ciencia, hablándolo en la salud. ¿Por qué? Porque para ese tiempo era su luz, para ese tiempo era lo que ellos alcanzaban a ver. Pero ya para este tiempo, con la tecnología avanzada, por ejemplo, Elena White le decía a las personas que comer
mantequilla, pues no estaba bien. A otros en una carta se le dijo que debía tomar productos lácteos, el queso, la leche y la mantequilla, pues era parte para su funcionamiento natural del cuerpo del ser humano. Pero resulta ser, pastor, de que ahora la tecnología, la ciencia me dice que incluso la mantequilla, que hoy es margarina, puro aceite, pues es dañino. La leche que hoy en día consumimos en cartón, en bolsa, está ultraprocesado y también es dañino, ¿sí? Entonces son cosas que para ese momento, incluso, no sé si usted sabe, la iglesia adventista en aquellos tiempos, los pastores predicaban con una pipa en la boca. No sé si ha alcanzado a comprender acerca de ello o a revisar ese periodo de la historia. Los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia tenían una pipa, ellos fumaban y estaban predicando porque para ellos no era malo, no era malo. Después es que Elena White recibe una visión de parte de Dios y le dice, eso lo que están haciendo no está bien, no está correcto porque va en contra de la salud. Eso es lo que ella manifiesta. Entonces ella va y les dice, eso no está bien, eso no está correcto. ¿Y cuándo dejó funcionar eso? 16 años después. No fue el mismo día. Fue 16, 15, 16 por allí años después. Entonces, ¿a qué vengo yo con esto? Eh, de decir que Elena White, ella misma dice, ella es una mensajera de Dios, una mensajera humana, de lo cual ella también tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a quedar su información para aquel periodo. De hecho, George Knight, no sé si lo ha escuchado, un escritor, George Knight habla mucho con respecto al periodo en el que Elena White desarrolló sus escritos. Y él está muy consciente de que muchas cosas de lo que dice Elena White estuvo muy bien en sus tiempos, pero que hoy en día ya los tiempos cambian y no es lo mismo. Ojo, no es a todo. Hay cosas que Elena White también mencionó que para hoy todavía es algo vigente. Hay muchas cosas que Elena White ha enseñado y son real. Que tenemos idolatría dentro de la iglesia, de otras iglesias y de la iglesia adventista. Bueno, quien quiera adorar de los adventistas, quienes adoran sus cosas, sus demonios, pues bueno, ya de cada quien. También Elena White ha enseñado acerca de la visión profética y bueno, de tantas cosas. Entonces, en resumen, pastor, lo que yo le comento con respecto a Elena White, yo soy adventista, yo he leído los escritos de Elena White, Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Camino a Cristo, etcétera. Los hemos leído porque en el seminario teológico nos toca leerlo. Y dentro del seminario debatimos mucho de esas cosas, mucho. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí nosotros, como le digo, tenemos esa libertad de exponer y de hablar. Pero ojo, que no se vaya la gente de la iglesia. Es así. De Eh, hecho, en conclusión, podríamos gracias a Dios yo... decir, la opinión que tú tienes, voy a hacerte una pregunta cerrada para, yo estoy un poco Sí. en duda. ¿Usted cree que los escritos de la señora White son inspirados o cree que son comentarios bíblicos? El decir que son inspirados, pastor, no es del todo. Inspirado en el sentido en que Elena White, según sus escritos, según pues ella como autora, ella ha manifestado de que Dios le ha dicho, Dios le ha mencionado, Dios le ha mostrado en sueños, ¿sí? Pero también ella menciona muchos aspectos teológicos que ha reunido con sus teólogos, con sus demás compañeros que han estado desarrollando la teología y que ella ha estado colocando. ¿Sí? No puedo decir que es... Podríamos decir que tu conclusión es parte sí y parte no. Sí, si yo sacara solamente las visiones, Ujú. según por fe, yo lo diría por fe, porque yo Ya, no vi lo que ella vio, yo no estuve en el tiempo que ella estuvo para decir si es verdad, yo creo que ella lo tuvo así, como así tampoco no estuve en los tiempos de Juan, no estuve en los tiempos de Jesús para creer, pero correcto. si sacamos solamente esa parte, pues yo diría, sí, son inspirados, pero también tenemos
partes en las que son opiniones o son puntos teológicos que incluso hoy en día dentro de la iglesia no se manejan. ¿Sabes que lo que acabas de confesar en muchas iglesias tú ya eres un hereje? En muchas iglesias adventistas me refiero, con la confesión que tú, por ejemplo, un adventista que tú le digas, creo en los escritos de la señora White, que no todo lo que dijo es inspirado, sino que hay también por ahí cosas que investigaron, indagaron, que no lo recibió en sueño, en visión, no te entenderían. Ha trascendido mucho en la mentalidad de muchos adventistas que no se puede cuestionar tan solo lo que ella dijo, porque es como que yo a la Sí, Biblia, por ejemplo, yo aquí tengo la Biblia, yo no la puedo cuestionar, o sea, no puedo ponerme a discutir con la Biblia, ni tampoco puedo decir esta parte es inspirada, esta parte no, yo lo creo de Génesis a Apocalipsis sin ningún problema, ¿me entiendes? Entonces, ese concepto tiene mucha gente dentro de tu iglesia y por lo tanto, para muchos, tú no eres un pastor, tú ya eres un hereje, y ahí eres un disidente de la talla más grande en esta noche. ¿Tú no has tenido algún problema por hacer este tipo de confesiones donde quiera que has ido? no, pastor, no. De hecho, eh, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que una cosa es cuando usted enseña para dañar, cuando yo enseño para dañar, para destruir, Ah, para entiendo. disolver una iglesia, una congregación. Otra cosa es cuando yo enseño con base bíblica, yo comprendo, yo leo el hebreo, leo el griego. Hay muchas cosas en la Biblia que también eh, he tenido muchas oportunidades de corregir a mis compañeros, a líderes de asociación, de campos locales, Y de hay que aclarar uniones, esa pues porque parte, nosotros, no de sí, corregir a la Biblia, sino de corregir alguna no, traducción, para que la gente no piense que no, no, estamos bueno, sí, corrigiendo la Biblia. Ujú. no, sí, me refiero no a corregir la Biblia, sino a corregir el punto teológico de mis compañeros, de mientras estuve, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay muchas cosas de las que y se las he puesto y ellos han estado de acuerdo. Nosotros hemos tenido reuniones cuando estuve en la Asociación de los Llanos Occidentales. Quien sabe, pues ya sabe dónde es. Y bueno, el secretario ministerial que estuvo con nosotros y muchos otros, estuvimos hablando y eso son cosas que se hablan, que se dicen, pastor, y llegamos a conclusiones. Y como le digo, muchos hemos tenido que corregir muchas cosas doctrinales, pero son puntos que no nos llevan a dañar. Otra cosa es cuando los disidentes dañan a la iglesia, cuando ya quieren sacarte porque quieren sumarte A a su su grupo, grupo y quieren, sí, dañar. disolverla. Es un asunto de destruir. Ah, ya, No, entiendo, entiendo. cuando Es como cuando, los quiere decir, buscando una falta para, disolver. ¿sabes qué? Quiero contarte así cortamente. Eh, yo, por ejemplo, nunca pensé debatir con un adventista. Nunca. Porque yo nunca me metí a hablar del tema que yo discrepo con la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, de mí, mi ministerio es hacia la iglesia evangélica. Yo soy Sí, pastor evangélico, como verás o sabrás, y mi ministerio está dentro de la iglesia evangélica. Sí, pero al estar dentro de la iglesia evangélica fue visto por muchos adventistas el ministerio mío y ellos empezaban a corregirme en lo que yo estoy equivocado en la mentalidad de ellos. Cuando yo comencé a debatir, por ejemplo, el tema del diezmo con los adventistas, no fue porque yo quería, por ejemplo, disolverlos o hacerlos que ellos se levanten como un enjambre de abejas, atacarme. No, no, no. Lo hice porque me estaba defendiendo, porque ya eran muchos los comentarios, los videos que me sacaban por ahí diciendo que yo soy un pastor falso porque predico que el diezmo no es vigente y empezaban a atacarme bastante al interno y todo. Entonces yo dije, yo tengo que aclarar por qué no creo en la vigencia del diezmo, ¿sí? Y cuando empecé a hacer esas aclaraciones, por ejemplo, aquí en TikTok, subían unos, subían otros. Yo tengo muchos diálogos con pastores, con hermanos, con ancianos, y como te darás cuenta, yo respeto mucho a los teólogos, a los pastores adventistas, respeto mucho a los, considero que son muy estudiosos, pero cuando hablamos del tema del diezmo, no hay argumento para defenderlo. No tienen argumento porque no existen los argumentos. Y a veces, si uno es sincero, sin cerrarse y bloquearse en la mente
por algo que nos han inculcado, sino uno es consciente y dice, a ver, voy a verlo con una mente neutral, a ver, voy a analizar este tema, pero neutralmente, se van a dar cuenta que lo que digo es verdad. No tengo intención de engañar, porque recuerda que yo le voy a dar cuenta a Dios delante de mis propias palabras. Entonces, ¿cómo yo, que amo a Dios, voy a estar metiendo una mentira cuando yo digo el diezmo como ley no es vigente? El que lo quiere dar, que lo dé, porque yo no tengo problema con las personas que dan. Lo que tengo problema es con las personas que imponen, diciéndoles que el que no lo da se va al lado del juego. Así literalmente. Ahí ya no va conmigo el punto. No sé si quieres... Sí, quería hacerte una pregunta un poquito más sí, personal. No sé si puedo, Julio. sí, señor. Mira, Pastor Julio, quiero preguntarte a ti. eh, yo he hablado con algunos pastores adventistas, y unos dicen que sí, otro que subió acá me dijo que no, en fin, no sé. Y uno dijo que sí, el otro dijo no, no. A ustedes los pastores adventistas, cuando les hacen su pago, les pagan descontándoles la décima parte ya, porque supuestamente esa décima parte es para el diezmo, obviamente, o en realidad te pagan todo y tú Sí. tienes que diezmar de ahí, de lo que te pagan completo. Bueno, eso depende de la asociación, pastor. Depende de los campos locales. Lo que pasa es que la iglesia adventista no es una iglesia dogmática como de pronto sea la iglesia católica, que tiene su jefe mayor y lo que él dice es amén para todos. Nuestra iglesia se ha convertido en una iglesia casi que personal por ciertos territorios. Por lo menos en los dos campos que yo trabajé, a nosotros en una reunión cuando iniciamos, siempre en las reuniones nos preguntan cuando estamos haciendo el contrato, firmamos el contrato. En ese contrato, pues nosotros manifestamos de que no vamos a tener ningún trabajo, no vamos a tener compañías a nosotros, propiamente nuestro nombre. Puede estar a nombre del hijo, de la esposa, del tío, del primo, quien sea, pero no a nuestro nombre, puesto que mi servicio es plenamente la iglesia. Justo en esas reuniones ministeriales nos preguntan y se toma el debate, ¿no? Se hace la decisión. Eh, Habla el presidente o el tesorero y dice, bueno, les entregamos su salario, sí, su mensualidad, y ustedes sacan el diezmo o se los descontamos de una vez. Allá, o ¿Sí? sea, es Muchos de opcional. nosotros, sí, sí, eso es opcional. Hay campos que ni lo preguntan. Hay campos que no le preguntan nada, de una vez le quitan el diezmo. Pero pues eso es como algo también de malcriar a la gente. Porque si yo tengo en claro de que debo diezmar, no por un castigo divino, no por una amenaza celestial, sino por mi deber, porque sé, al igual que yo, hay muchos pastores que se sudan, se embarran las botas, se dañan la ropita, la poquita que puedan tener o la mucha que tengan, para predicar y salir y hacer. Entonces, pues ellos también necesitan, así como yo necesito en mi trabajo como pastor, pues también hay otros que necesitan, ¿sí? Esa parte Entonces, por eso no te te dicen puedo unos que discutir. sí, unos que no. Esa parte yo no te ¿Sí? discuto Por porque el eso es que obrero es unos digno te de su dicen que salario. sí, otros te dicen que no. Ah, ya, ok. Sí, por Entonces eso. hay campos que te, depende del campo, dice, hay campos que te descuentan y hay campos que te preguntan, es opcional. Entiendo. Sí. Generalmente, casi siempre se pide de que se descuente. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene un asunto personal, como usted bien lo dijo, pastor. ¿Qué sucede? Claro, no bajo un principio bíblico porque no hay de decir te vas a condenar si no lo das o es tu obligación hacerlo porque Dios lo pidió, sino más bien una conciencia o bajo un principio moral. ¿Qué pasa si mi deber, yo que soy el líder, tengo que o debo diezmar porque pues así lo enseña mi iglesia para que la obra se pueda sostener? Si a mí me pagan mi salario, Pero eres consciente de que la iglesia adventista, la cual tú eres un empleado como pastor de la iglesia, no ujú, enseña, o sea, de la manera como tú lo estás enseñando, así de claro no lo enseña. En todos sus no, seminarios, semanas de mayordomía, siempre van a ujú, decir que el sí, que no da lo está robando. O sea, aunque tú, aunque me gustaría que todos tengan esa confesión. Por ejemplo, aquí hace rato comentaba un hermano, decía, yo soy, eh, este,
creo que dijo anciano de la iglesia que ahora yo no puedo ser porque no estoy diezmando, o sea, me han bajado el cargo, como quien está diciendo. Parece que el Sí, esa manual es de la otra iglesia, cosa. parece que el manual de la iglesia también prohíbe Sí, que uno que no diezme pueda ocupar un cargo. Usted sí, como pastor debe sí, estar enterado de eso, porque aquí comentan por eso, y la supuesto. verdad, De hecho, el manual de iglesia exige de que y claro, eso casi ni se cumple. Eso casi ni se Eso depende mucho del pastor, porque yo tengo compañeros, estudiaron conmigo, que no los juzgo, no quiero caer en ese juicio, pero esto pues hay algunos que no cumplen. ¿Quién sabe quién será? No los quiero, ¿sí? Pero hay seguramente debe algunos haber. que no cumplen. Entonces, así como estamos los que queremos y nos gusta este ministerio porque nos gusta, no porque, "Ah, pastor, ¿cuánto gana un pastor?" Bueno, si fuera por eso, uno estuviera haciendo cualquier otra cosa. Imagínate. Pero el asunto es por amor. Pero entonces, así como usted tiene su médico, así como usted puede tener un profesor que necesita porque está dando un servicio, pues así es el pastor. El pastor no da un servicio médico de salud, pero sí te atiende en esos momentos donde necesita salud espiritual, una voz que te enseñe y te diga que hay una solución, hay vida en Cristo Jesús. Cualquier persona no hace eso, cualquier persona no estudió para eso y cualquier persona no se ha preparado para eso. Entonces para eso están los pastores y decimos, aquí está, tome lo suyo, pues es su trabajo. Sin embargo, si está en lo correcto, pastor, se hacen semanas de mayordomía. De hecho, los directores de mayordomía de la división, muchas veces cuando tenemos o teníamos, pues ya hace tiempo que no estoy en una reunión ministerial, se nos comenta, pues se nos dice de que se habla acerca del diezmo, se menciona acerca del diezmo y ellos pues mencionan de que si hay un vacío divino porque usted no diezme, porque es cuestión de fidelidad, más que todo de fidelidad, es la palabra fidelidad a Dios. Serle fiel es entregarle los diezmos. Eso es el principio, en resumen, principio básico de Eso es lo que fidelidad. eso es lo que el núcleo de lo que termina la semana de mayordomía, como lo llaman, Sí, en eso. sí. Pero cuando estamos entre pastores, y es lo que sucede, sí hay discusiones. De pronto, en algún momento que usted sea invitado, usted se dará cuenta de que van a haber de 20 pastores, 8, 9, 10, que van a decir, pues, teológicamente no está en lo correcto, pero institucionalmente debe aplicarse. Pero, pues, ¿cómo se le explica a la iglesia Claro, que o no sea, es... si tú me estás confesando esto aquí, en los comentarios tú ya eres un hereje, como quien decirte, o sea, por el hecho de lo que me estás confesando. Sí, Entonces, esa es la razón por la cual pienso que la iglesia ha ido más allá y la gente ya tiene un concepto. Mira, yo tengo un pastor, el que me formó a mí, es un pastor evangélico, ya está mayor, tiene 86, 87 años. Al principio él nos enseñaba que nosotros cuando oramos debemos arrodillarnos con nuestra mirada hacia el oriente. Y pues yo en mi cuarto siempre me arrodillaba y buscaba la dirección al oriente y me arrodillaba para el oriente. Todas las iglesias se construían con dirección hacia el oriente para que cuando al momento nos postremos nuestra cara refleje hacia el oriente. Entonces esa enseñanza la planteó él por los años 70 más atrás quizás, y pues la enseñó durante más de 40 años. Y al final, cuando yo estudié el tema del Oriente, ¿no? ¿Por qué los profetas oraban al Oriente? Era porque efectivamente cuando ellos estaban en la dispersión, y el santuario mm, quedaba hacia el oriente y Jerusalén quedaba hacia el oriente. La Biblia dice que los profetas como Daniel, entonces ellos oraban con dirección al oriente, o sea, a donde estaba el templo, ¿me entiendes? sí, Buscando como quien volver. Era en el contexto de que ellos estaban en la diáspora. ¿Me entiendes? Entonces se ve que no hay una obligación específicamente de orar y de construir los templos, y a veces queríamos comprar un lote de terreno y no cuadraba la iglesia para que quede al oriente, entonces no lo comprábamos, ¿me entiendes? Pero cuando sí, empecé a indagar de esta doctrina
Y yo le dije, mira, no, no es necesario. Y él me dijo, sí, yo también. Yo también creo que lo que yo enseñé es, es algo que yo malentendí y ahora me gustaría corregirlo. Pero Sí, no pudo corregirlo y ni siquiera pudimos hacerlo porque la iglesia aceptó eso y lo enseñó y pasó de generación en generación. 40 años de haber recibido eso fue una lucha y hasta ahora sigue habiendo debates, a pesar que el que creó esa enseñanza no reconoce estar equivocado. Entonces, lo que la iglesia adventista planteó, tal como tú me estás diciendo, es como esto, del que no diezma se va al infierno. Y ahora la iglesia tiene ese sí, concepto y por eso es que las reuniones que ustedes hacen, aparte de la iglesia, entre pastores, pues hablan de estas cosas. Y cierto, yo también sí. pertenezco al coro de pastores evangélicos, o sea, al foro, mejor dicho, que nos reunimos los miércoles, 40 50 pastores evangélicos del lado cono norte de Lima, y, y hay cosas que discutimos que dentro de nuestras iglesias estamos haciendo que no están bien, pero decimos, y ellos, muchos de ellos dicen, pero ¿cómo los corregimos si la iglesia cree y no puede? Hay temas que no se toca dentro de la iglesia porque la gente tiene una creencia que los mismos pastores la planteamos equivocadamente y cuando queremos Sí, corregir, el pueblo se nos va encima, ¿me entiendes? Entonces es lo sí. mismo que tú me estás planteando que sucede en reuniones pastorales adventistas, Sí, como la que yo estás mencionando. nunca he estado en una reunión de pastores evangélicos o de otras denominaciones. Yo supongo que también debe pasar, pues porque Sí, te lo digo los que porque somos yo me reúno obreros, semanalmente y sí, tocamos cosas que solo quedan allí, o sea, no, no se puede hablar entre con la pastores, gente, sí. pues, no entenderían o causaríamos polémicas y grandes cosas, pero hay reuniones Sí. las De pastorales hecho, que... pastor, Ujú. que tienen, sí, es que eso es algo que de pronto una persona que no está dedicado al 100% las 24 horas al estudio de la Biblia, pues hay personas que no tienen esa dedicación y por lo tanto no van a tener de pronto esa capacidad de poder soportar un tipo de discusiones de esta, de creer y de pronto no, de deshonrarse o de sí, desorientarse. De hecho, pues yo doy gracias a Dios y gloria a Dios porque en la iglesia adventista nunca tuve problemas. Yo lo enseñé como lo dije en un principio. De hecho, mi distrito, los distritos donde yo estaba, siempre mi énfasis era duplicar los ingresos, siempre mi énfasis. ¿Por qué? No por enseñar a que tú te vas a castigar o Dios te va a fulminar porque no das. Todo lo contrario, el deseo es voluntario, es una dádiva voluntaria que ya recae en su conciencia si usted quiere aportar y saber de que hay muchos obreros que necesitan. No solamente de eso están los pastores, están los profesores de instituciones adventistas que también se soportan por el diezmo. Entonces, estamos hablando que si fuese por el sistema bíblico del Antiguo Testamento, que era solo para los levitas, para el sistema sacerdotal, pues ahí ya se quiebra. Pero como no es un sistema sacerdotal como el levítico, pues el diezmo para nosotros ha funcionado para sostener en pleno la iglesia. Y es ahí donde yo le digo, pastor, cuando uno habla, cuando uno predica de la palabra del Señor, no lo hace para dañar, sino para enseñar, para motivar a los hermanos a ser dadivosos. Gracias a Dios yo siempre cumplí mis blancos bautismales. No sé si usted sabe, en la iglesia adventista tenemos blancos bautismales. No por bautizar y bautizar y bautizar, sino se nos pone un objetivo. Bueno, este objetivo queremos que la iglesia en este distrito de 15 iglesias, 12 8 iglesias, tengan 60, 80 bautismos en el año. Y qué pasa si Ese es no el cumples objetivo. los 60 bautismos, por ejemplo? Pues no pasa nada, pero pues no estás así como que rindiendo mucho, ¿no? Pues no pasa, eso también depende, mire, yo tuve uno de mis jefes como presidente, que él también me dio clase en la universidad y después nos vimos, yo como obrero, como pastor y él como presidente, nosotros conversábamos mucho y bueno, no se alcanzaba, no se alcanzaba.
como también habían muchos en la zona de oriente de Venezuela, que yo sé que si hay alguno aquí de los 76 personas, si es pastor y si fue del oriente venezolano, allá la cosa pues es más exigente. Si usted no bautiza sus 20 almas, 30 almas, entonces ya es que usted es malo, que usted... Pero, como le dijo pastor, no es todos. Son algunos que no han entendido la causa de Cristo, que no es bautizar por bautizar. Pero cuando usted hace y cumple bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, y usted hace las cosas bien, sin dañar, sin mentir, sin hacer otras cosas que no debe hacer, pues los frutos se dan solos. Los frutos se dan solos. La iglesia, una de las cosas que a mí me ayudó mucho en el ministerio pastoral, es que mis iglesias diezmaban y cumplían su meta de diezmo, y no por presionarlos a que se iban a condenar si no diezmaban, sino más bien yo les daba a entender por medio de la Biblia de que nosotros debemos ser dadivosos, que debemos apoyar la causa. Si usted no quiere, pues no lo dé. Yo, uno de mis jefes, que fue un secretario, una vez en la iglesia donde yo estaba predicando, él decía, el diezmo, si usted se lo quiere dar a una persona que lo necesita, déselo. Déselo. Si no lo quiere dar a la iglesia y hay una persona enfermo, dedíquele ese dinero y déselo a esa persona. Porque es que no pasa nada, no pasa nada, porque el diezmo no es el diezmo, el sistema de diezmo que trabajamos dentro de la iglesia, no es el mismo sacerdotal, o sea, no es el mismo levítico. Por lo tanto, si usted tiene su diezmo, vaya, entréguelo a una persona que lo necesite. Si su diezmo es 2, 3 kilos de arroz y quiere compartirlo, pues hágalo. Ahí hay una canasta, lo puede hacer. Pero sí hay algunos, pastor, pues que ya se van más a la parte de ver la platica y bueno, sí, de utilizar la amenaza para cumplir su objetivo. Pastor Julio, para mí es un gusto haber platicado contigo un rato. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Dentro de los que planteamos, por ejemplo, la no vigencia del diezmo como yo, mucha gente me acusa, es que tú le enseñas a la gente a ser tacaña, es que no, nada de eso, nada de eso. Lo que yo enseño simplemente es que nosotros, como seres humanos, debemos reconocer que de Dios es la tierra y su plenitud. Y conforme se nos ha amanecido, nosotros debemos dar. Si el dar no está abolido, el dar de nosotros es el dar que la iglesia del primero, segundo, tercer siglo colocó, ofrendas conforme propones en tu corazón, pero el contexto dice de acuerdo a cómo has prosperado. Si prosperaste harto, tu ofrenda es más grande. Si prosperaste menos, tu ofrenda es menos. Pero tienes que dar porque es parte de la mayordomía. Lo que nosotros damos es esto, mira, como ofrenda, sí, ofrenda. Las ofrendas sustentaron a la era primitiva, sí. Ahora, el problema es esto, que nosotros no le decimos a la gente, estás obligado a hacer esto, pero también la 10ª parte del Antiguo Testamento, o sea, sumar dos cosas y sacarle a la gente dos cosas. Una, porque fue establecido en el nuevo pacto y fue el sustento de la iglesia primitiva, y lo otro como el sistema levítico, y basado en este del Levítico aún te puedes condenar, y aunque des esto, pero te condenas si no das esto. Ahí esa mentirita nosotros lo sacamos y nos quedamos específicamente con esto. Ahora, esta parte de aquí, yo quiero decir aquí, los cristianos del segundo siglo decían, Jesús una vez dijo, si nuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Está bien, decían ellos, si los fariseos, el Señor les pedía la 10ª parte, ¿por qué nosotros debemos ofrendar menos de eso? Nunca quisieron que por hablar de que el diezmo no era vigente, esa ofrenda que ellos proponían en su corazón iba a ser menos de esa 10ª parte. Pero alguien dirá, entonces es lo mismo, solo que ahora se llama ofrenda. No, no es lo mismo. ¿Por qué te explico? Porque a esa ofrenda que los cristianos decían no debe ser menos de la 10ª parte, es la única que consideramos vigente, y no a esto y a esto, no a ambos. No estamos obligados a ambos, sino a esto, a esto. Esto de aquí, el que quiere que lo dé. Y el que no, sí. Que no pasa nada si no quiere darlo, no pasa nada si lo da.
pero siempre y cuando esto sí tiene que estar establecido y no se puede quitar porque de Jehová es la tierra y su plenitud y por la Sí, obra y porque es de Dios, porque somos administradores. Efectivamente, sí, así. Eso. No sé si me ilustré bien, pero eso, no sé si quieres sí. aportar algo para ir No, terminando, no, hermano. para terminar, sí, sí, señor, para dar conclusión. Una de las cosas, pastor, es que particularmente lo que nosotros hacemos, o lo que yo en principio, pues puedo decir no humanamente, tratamos de enseñar para poder solucionar, solucionar problemas espirituales de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que han tenido traumas en su vida, han tenido cosas que les ha afectado, pecados que de pronto piensan de que Dios no los va a perdonar. Hay cosas que sí han perturbado su espíritu, por así decirlo, pero cuando enseñamos de corazón y enseñamos conforme a la Biblia, las personas aceptan. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo reposa en una persona, es porque la persona lo permitió. Dijo, acepto las enseñanzas de Jesús y el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo. Da el entendimiento, empieza a quitar el velo, etcétera. Entonces, también nosotros hablamos de la ofrenda, claro que sí. La ofrenda como parte de la obligación de todo ser humano, puesto que esta tierra no es nuestra. Por lo tanto, si usted está alquilado aquí en el planeta, pues hágale, porque esa es la autoridad de Dios y es la forma en como usted le dice a Dios, esto es tuyo, de lo que sale de la tierra, de lo que sale de mi empresa, de mi tienda, de lo que sale de todo, pues es lo que yo doy y no limitarse, que es una de las cosas que uno trata de evitar, no limitarse a que si usted dio, ya con eso es suficiente. No, eso es parte de la salvación. Eso es parte del procedimiento de salvación de un cristiano. Entonces, pastor, pues de verdad un gusto tener este tiempo con usted. Esperamos pues de que alguna de las personas que son adventistas no se sientan atacados o engañados porque mi pastor dijo esto o este que está hablando es un disidente. No, todo tiene su tiempo, todo llegará a su tiempo. Yo sigo congregándome, por supuesto, en la iglesia. Yo colaboro mucho aquí en el distrito donde estoy. Pues me limita el tiempo como profesor, pero los sábados y todos los eventos yo estoy allí. De hecho, pues seguimos trabajando en el ministerio de alguna otra forma, pero siempre con la verdad que es lo principal, ¿no? Y como digo, si usted no está dañando la feligresía, si usted no está perjudicando la salud de la iglesia, pues obviamente no te van a hacer nada. Como pastor, no le van a hacer nada. Pero si la feligresía, todo lo contrario, si tus líderes, si los presidentes, secretarios, tesoreros de una asociación, campo, misión, está viendo de que esa iglesia se mueve, predica, pues la obra se sustenta, hay personas agregándose a la iglesia todos los días, pues, ¿qué está pasando que en otras no está sucediendo lo mismo? Entonces, pues es allí, ¿no? Donde cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para la obra. Excelente, Pastor Julio. Cuando quieras subir, eres bienvenido, mi hermano. Así que nada, te agradezco por participar acá con nosotros y que el Señor también bendiga tu ministerio donde quiera que estés ahora mismo.